Te invito a que puedas tomar tu asiento. Vamos a compartir la palabra de Dios. En tiempos donde vemos a personajes como super ungidos, distantes, y las personas que suelen idealizar. En tiempos donde vemos que se ha puesto esa distancia y las personas creen quizás que ellos no están a la altura de poder compartir una palabra, de poder servir a Dios, de poder realizar alguna tarea, de poder ser un canal de bendición para otros. Personajes famosos, reconocidos. Pero en la Escritura también nos encontramos ante personajes sobresalientes o más famosos. Personajes que la Escritura dejó su historia marcada con varios capítulos, con una historia maravillosa como la historia de Gedeón, aquel que en tiempos de dificultad escondía la comida para que los enemigos no lo roben, pero Dios lo llama a ser un valiente. Lo vemos en la historia de Débora. En el tiempo de los jueces, Dios levantaba libertadores. El pueblo de tanto en tanto se alejaba de Dios. Dios levantaba a estos jueces para que pudiesen llevarlos nuevamente a su presencia, al camino correcto. Vemos la historia de Sansón. Y muchos conocen estas historias. Pero en medio de estas historias encontramos un personaje quizás no muy resaltado, muy famoso. No contiene varios capítulos, ni siquiera varios versículos. Pero ha quedado allí inmortalizada su fe, su historia, su nombre. Y hay veces que en estos pequeños personajes o detalles uno no puede ver lo simple, lo que Dios quiere enseñarnos. Dice la palabra que el Señor le dijo a Moisés: Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Una vara. Entonces el Señor le dijo: extiende la vara. Un elemento simple, cotidiano, pero que Dios utilizaría para abrir los mares, que Dios utilizaría para hacer grandes proezas de algo simple, de lo que tienes en tu mano. Quizás tú dices: yo no tengo mucho, pastor. Pero ¿qué es lo que tienes? ¿Tu testimonio? Bueno, compártelo con otros. ¿Qué es lo que tienes? Mi voz. Bueno, quizás Dios te ha dado ese instrumento para que le alabes. ¿Qué es lo que tienes? ¿Trabajas con tus manos? ¿Tienes algún talento? Bueno, lo que tienes en tu mano puede parecerte poco, pero esta historia nos muestra que aún los elementos simples, lo que parece poco en las manos de Dios, se transforma en una gran bendición. Cuando Dios le dice a Moisés: ¿qué es lo que tienes en tu mano? Es para que entienda que no necesita grandes recursos, no necesita elementos destacados, sino lo que tienes, lo que puedes hacer. Siempre estamos mirando a la distancia y nos ponemos quizás objetivos a muy largo plazo, lo cual está bien. O nos ponemos metas demasiado grandes, cosas de que parezcan inalcanzables. Pero, ¿qué es lo que tienes hoy? ¿Qué es lo que sí puedes hacer? Hay personas que dicen: no, cuando yo tenga mucho dinero voy a ayudar a la gente pobre. ¿Pero qué tienes hoy? ¿Un paquete de arroz? ¿Un paquete de harina? ¿Qué es lo que tienes? Lo que ya tienes hoy puede ser de bendición. No te engañes en esa idea de cuando yo tenga mucho. Y así hay personas que siempre están pensando de esa manera. Cuando yo tenga mi auto, entonces voy a hacer esto. Cuando yo tenga dinero, entonces voy a dar a los pobres. Yo no voy a ser como esa gente que tiene dinero y es egoísta. Cuando yo tenga... Pero luego
a veces viene ese momento y las personas no cumplen con lo que dicen. Porque si no puedes ser fiel en lo poco, entonces tampoco lo serás cuando tengas mucho. Si tú no puedes ser fiel hoy con un paquete de azúcar, ¿qué te hace creer que cuando tengas una gran empresa podrás ser fiel? O podrás mirar la necesidad del otro. ¿Qué tienes hoy para dar? Porque cuando miramos hacia adelante, simplemente lo que tenemos son excusas. Diciendo, bueno, cuando yo tenga mucho, entonces ahí sí. Dios, ¿por qué no me bendices con una empresa? Entonces, cuando yo tenga una empresa, yo voy a dar para Dios, yo voy a poner un lugar para Dios, voy a construir un templo para Dios, yo voy a hacer esto y aquello. He escuchado a muchas personas. Y algunos venían y decían, pastor, yo quiero que ore porque tengo una casa, la voy a vender y quiero que yo lo voy a dar para Dios. Y yo le digo, bueno, esa es tu bendición, lo que tú quieras hacer. Pero yo quiero que Dios me bendiga y yo quiero dar para Dios. Bueno, gloria a Dios. Pero luego vendían su terreno, vendían su casa y nunca aparecían. Porque era solamente ese acto de decir, cuando yo tenga, cuando pueda hacer algo. No, ¿qué tienes ahora? ¿Qué puedes hacer hoy? No, hay mucha gente que está pasando mucha necesidad, hay muchos pobres. Un día voy a ir a África y voy a darle de comer a esos niños que están pasando hambre, pero en tu barrio hay familias que no comen. Hay niños que tienen escasez. Y muchas veces no tiene que ver con que los padres no tengan para darle de comer. Conozco familias que los padres tienen recursos para darles de comer, pero están atados a las drogas, entonces el dinero que tienen lo consumen y los niños andan pidiendo comida. Ellos están drogados todo el día y los niños no tienen para comer, nadie los cuida. Niños que hemos tenido en los comedores hoy, lamentablemente los veo pidiendo en los semáforos. 2, 3 de la mañana, niños. No es que los padres no tenían recursos para darles de comer, sino que simplemente no les importaba. Entonces tienes que mirar tan adelante. No tienes que poner un ideal inalcanzable para no hacerlo nunca, sino qué es lo que tienes hoy. La Escritura nos habla acerca de un varón que peleó, pero de una manera inusual, con un elemento cotidiano. La Escritura nos habla acerca de que Sansón tomó una quijada de asno y mató 1000 hombres. Un elemento que no era común y una proeza. Pero aquella historia nos enseña que no era ni la quijada de asno, ni era la fuerza, era Dios. Era el Espíritu de Dios el que daba la victoria. Era el Espíritu de Dios que hacía que pueda derrotar a sus enemigos. No era el medio, sino el comprender lo que tienes en tu mano hoy es suficiente. Dios quiere hacer algo con tu vida, pero a veces ponemos excusas y a veces nos sentimos poca cosa. Sentimos que no tenemos lo necesario, pero algo tienes. Por eso, la pregunta es, ¿qué tienes? ¿Qué es lo que tienes en tu mano? Algunos dirán, no tengo nada. Y hay personas que se sienten así, no tengo nada para dar. Pero Dios utiliza aún los elementos más pequeños, lo que para ti parece inusual, lo transforma en bendición. Dice la palabra, yo voy a invitarte a que puedas abrir tu Biblia en el libro de Jueces, en el capítulo 3 del libro de los Jueces. Vamos a leer solamente el versículo 31. Libro de los Jueces, capítulo 3, versículo 31. Y vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dice así el Señor. Después de él fue Sangad, hijo de Anad, el cual mató a 600 hombres de los filisteos con una aguijada de bueyes. Y él también salvó a Israel. Esta es la palabra de Dios, y a la palabra de Dios le damos un fuerte aplauso.
Maravillosa es tu palabra, Señor. Aleluya. Nos encontramos aquí con un personaje llamado Sangat. No hay una gran extensión, no hay varios versículos, no hay historias, no hay contexto de familia. Cuando la Escritura nos habla acerca de Gedeón, nos dice que era el más pequeño de la casa, de la tribu. Cuando Dios trae palabra a su vida acerca de que era un hombre valiente, esforzado, Él dice yo. Y comienza la Escritura a describirnos su origen, la historia, qué es lo que estaba haciendo y lo que Dios iba a hacer por medio de su vida. Comienzo, final. Pero aquí encontramos la historia de este varón, que no tiene grandes extensiones, pero aquí está la historia de un hombre de fe. La historia que en un simple versículo nos relata la fe de un hombre que se animó a creer y a confiar en Dios. Dice la Escritura así: después de él fue Sangat, hijo de Anán, el cual mató a 600 hombres de los filisteos con una aguijada de bueyes. Una aguijada de bueyes era un palo que se utilizaba para arrear el ganado, y de esa manera tenía en la punta una parte de hierro más puntiaguda, con la cual se iba golpeando a los animales para que avancen, se los iba llevando de esa manera. Era como una vara, algo largo. De una punta era así agudo y del otro extremo era como una pala, como algo así más de trabajo. Era un elemento cotidiano de trabajo, no era un arma de guerra. No era un arma que podía utilizarse, que llevaban los guerreros, que portaban los que iban a la guerra. No era una lanza. No era una jabalina. Era una aguijada de bueyes, con lo que él trabajaba cotidianamente. Pero dice que mató 600 hombres. Mira, hay guerras que han pasado no hace muchos años, que las víctimas fueron ese número, de un bando y de otro. Cuando uno ve este tipo de historias, y la Escritura dice que mató 600 hombres de los filisteos con un elemento así, lo que nos está mostrando es que con lo que tienes en la mano puedes tener una gran victoria. Esto no era algo que este hombre escondió, un arma secreta, y tomó la aguijada de bueyes y la abrió y tenía una daga, una espada. No, era un elemento de trabajo cotidiano, pero que ahora serviría para pelear contra el enemigo. ¿Qué tienes tú en tu mano para poder vencer? Elementos cotidianos. Quizás tú dices, bueno, yo lo que tengo es carisma para hablar con la gente. Bueno, lo que tienes, Dios va a utilizarlo para bendecir, para poder llevar el mensaje a otros, para que puedan conocer. Quizás alguno diga, bueno, yo tengo recursos. Bueno, lo que tienes, Dios va a utilizarlo, lo que tienes en tu mano. No lo que dices, bueno, algún día tendré. Bueno, eso es un plan a futuro. Pero hoy debes enfrentarte a tu enemigo. Hoy debes responder a esta pregunta: ¿qué es lo que tienes? El Señor le dijo: extiende tu vara, ve hacia adelante. Lo que tienes ya es suficiente. Porque no se trata ni de la aguijada de bueyes, ni se trata de la fe o el poder que podía tener Sangat, sino de la obra de Dios, de lo que Dios haría. Esta historia está aquí justamente por la fe, porque este hombre quedó inmortalizado aquí como aquel que también salvó a Israel, aquel que también tuvo la fe para luchar, para pelear, para enfrentarse al enemigo.
Hay veces que tú no quieres enfrentar los problemas y las situaciones que tienes, porque dices, no tengo cómo hacerle frente. ¿Pero qué tienes? ¿Una fe pequeña? Que seas como un grano de mostaza, dice la Escritura. Si tuvieras una fe pequeña, simplemente como eso, sería suficiente. Porque nuestra fe no está fundamentada en nosotros, sino en Él. No está fundada en el hombre o en capacidades humanas. Este hombre no mató 600 hombres porque era un hombre fuerte, valeroso y confiaba mucho en Él. Esta no es una historia de autosuficiencia. No es una historia de capacidad. No dice aquí que este varón era un hombre entrenado, diestro para la guerra, y que se enfrentaría a personas que no sabían nada. No. Los filisteos eran enemigos que constantemente estaban acechando al pueblo de Dios. Constantemente venían y saqueaban sus riquezas. Ahora, él enfrentó el problema. Él enfrentó la adversidad. Pero lo hizo con lo que tenía en su mano. Dando muestras de que no necesitas grandes cosas para enfrentar desafíos en tu vida. No necesitas grandes cualidades. ¿Qué tienes? Bueno, pastor, yo lo que tengo es que siempre estoy buscando de Dios, siempre estoy orando. Tengo una gran comunión con Dios. Bueno, eso es lo que tienes, pero soy tímido. Bueno, Dios va a utilizar lo que tienes. Dios va a tomar de tu vida lo que tú tienes para luchar, para vencer. Aunque parezca algo simple, cotidiano y un elemento poco poderoso o poco sobresaliente. Quizás tú dices, yo soy así, poco sobresaliente. Nadie me tiene en cuenta o me reconoce. Bueno, la historia de este varón es una historia que podemos decir, no busca sobresalir. No conoces el contexto de la historia, simplemente comienza diciendo, después de él fue Sangad, hijo de Anad, el cual mató a 600 hombres de los filisteos con una guijada de bueyes, y él también salvó a Israel. Para Dios, no necesita que tú hagas grandes cosas o que seas muy reconocido. Simples actos de fe son suficientes para que quede grabada tu historia. Simples momentos de fe son suficientes para que quedes inmortalizado por siempre. Hay veces que nos ponemos a pensar y decimos, bueno, yo no tengo lo necesario para poder estar en tal o cual lugar. Pero es Dios quien determina eso. Es Dios quien dice cuándo. No es el hombre. Porque el hombre puede querer, tú puedes tener anhelos, pero dice la palabra, no es del que quiere ni del que corre, sino de aquel que el Señor tiene misericordia. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! Santo es nuestro Dios. Habrá quienes puedan sentirse fuertes. Esta historia no es de un hombre como Sansón, no es un hombre fuerte, es un hombre de fe, con un elemento básico, pero que hizo un milagro. Es como que te dé a ti una gomera, una honda y algunas piedras y salgas a enfrentar a personas armadas y termines quitándole la vida a todos. Es una proeza, algo increíble. Bueno, algo así hizo este varón. Salió a pelear con un palo. Estamos hablando en tiempos donde obviamente no se enfrentaba a armas como las de hoy en día. Los elementos de aquellos días eran espadas, jabalinas, lanzas, escudos. No había elementos como los de hoy, pero había elementos de guerra, había saetas. Y este varón logró
quitarle la vida a 600 hombres con un elemento básico. Quizás el enemigo, al enfrentarse a él, decía, bueno, será simple esta pelea. Quizás el enemigo te ve a ti y dice, será simple esta pelea, no tiene nada, pero tienes fe en Jesús. Parece que no tienes nada, pero es más que suficiente cuando crees en Él. Dice la palabra, todo aquel que invocare el nombre de Jesús, será salvo. En medio de la dificultad solamente clama y confía en Él, y Él te librará. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! Santo nuestro Dios. Vemos que en diferentes momentos Dios levanta hombres de fe para libertar a su pueblo. Vemos la historia de Débora. Vemos la historia de Otoniel. Vemos la historia de libertadores, de hombres de fe. Pero hay algo en común en aquellas historias. Siempre el Señor trató de mostrarles que no tenía que ver con capacidad, sino con la fe y la confianza en Él. Gedeón iba a ir con 30.000 hombres a pelear en la batalla, pero terminó yendo con 300. Y ni siquiera tuvieron que pelear para que entendiesen que la victoria es de Dios, que es Dios quien va delante nuestro. Es Dios quien pelea por nosotros. Tú te preocupas por lo que tienes, pero no te das cuenta que Dios es el que peleará. Dices, quizás con esto no puedo enfrentar a nadie, pero no se trata de eso, no se trata del elemento que tú tengas o la capacidad que tú puedas tener, sino la fe en Dios para avanzar y decir, Señor, yo solamente iré adelante y tú me darás la victoria, tú vencerás a mis enemigos, aleluya, y aleluya. Santo es Él. Tú tienes que enfrentar hoy enemigos poderosos. Y debes preguntarte, ¿qué tienes? ¿Qué tienes en tu mano para enfrentarlo? ¿Qué puedes hacer hoy? En un momento dice que el pueblo estaba atrapado, aparentemente, y entonces hicieron algo que muchas veces las personas también piensan de esa forma. ¿Qué hacemos? Y dice la palabra que ellos se pusieron a orar. Iban a consultar a Dios, iban a orar. Pero ¿qué les dijo el Señor? Marchen. Ya no es tiempo. Es tiempo de avanzar, es tiempo de confiar. Ya no es tiempo de detenerse a ver qué vamos a hacer. No, avanza. Confía en Dios. Hay quienes están dudando constantemente hacia dónde, qué hacer. Pero una vez que Dios te habla y te muestra el camino, dice, bueno, avanza ahora. Ve hacia adelante. Lo que pasa es que me falta. Dios te suplirá. Lo que pasa es que no tengo, yo no puedo. Hay quienes quieren las armas antes de ir a pelear. Y uno dice, bueno, es lógico, antes de ir a pelear quiero estar armado. Pero Dios provee las armas en el camino. Hay quienes dicen, Señor, dame esto, dame aquello, dame lo otro para enfrentar, para pelear, para avanzar. Pero Dios dice, no, eso no funciona así. Primero avanza, primero pelea, primero enfrenta. Y yo te daré las armas que necesitas. Dios va a darte lo que necesitas en el momento preciso. Quizás tú dices, yo no sé cómo hacer esto, pero en el momento que avances para hacerlo, Dios te mostrará cómo. Dios te dará los elementos para que puedas hacerlo. No es antes. No, si yo tuviera esto. No, si yo pudiera hablar y fuera una persona que pudiera hablar bien, ¿cómo predicaría? Me encantaría predicar. ¿Y cómo piensas que funciona? Dice la Escritura, abre tu boca y yo la llenaré. Primero ve y comparte la palabra, comparte el mensaje y Dios te dará más. Al principio quizás tú digas, me trabo un poco, las historias como que se me entremezclan, no me acuerdo mucho.
no sé citar algunos versículos, pero luego Dios irá puliendo más. Dios irá trayendo conocimiento, afianzándolo. Dios irá mostrándote, revelándote la palabra. Entonces tú irás en medio del camino, quizás pensando que no tienes lo suficiente, pero el Señor comenzará a llenar tu boca. Dios comenzará a hablar a través de ti. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! ¡Santo es nuestro Dios! No necesitas demasiado, solamente fe en Él. Solamente lo que tienes en tu mano. A cada uno de nosotros Dios nos ha dado algo, lo que sea. Bueno, extiende lo que tienes en tu mano. Lo que Dios haya puesto en ti, úsalo. Dios te ha dado algo, ponlo al servicio de Dios. Quizás algunos dicen, bueno, yo eso de hablar mucho no, pero puedo llegar a las personas desde otro lugar. Sí puedo ayudar a aquel que hoy está en la calle, en necesidad. Alguno dirá, bueno, yo no soy mucho, ni me veo predicando la palabra, pero Dios me ha dado el talento de poder generar recursos, de trabajar, de ser esforzado en esa área y de bendecir económicamente. Bendecir económicamente la obra también es un don de Dios. El dar a Dios es un don. No todos tienen ese don de dar y de dar con liberalidad. Hay quienes son generosos, pero hay quienes tienen ese don de generosidad, de dar sin ninguna preocupación. Y quizás no puede predicar la palabra, quizás no tiene el tiempo, pero tiene ese don de dar para que otros que a Dios los ha provisto con ese talento puedan compartir la palabra, llevar el mensaje, realizar una campaña. Pero esto consiste en lo que tú tienes. En tiempos donde hay quienes quieren mostrarse como súper ungidos y muy lejos de las personas. Hay veces que la gente llega aquí y dice, ¿puedo hablar con el pastor? Y los hermanos dicen, sí, ahora el pastor cuando termina la reunión habla con las personas. Y algunos se sorprenden, dicen, ¿en serio habla con la gente? No es que yo sea famoso, sino que van a lugares donde los pastores son inalcanzables. Muy cerca de donde estamos aquí hay pastores que hacen reuniones de protocolo para líderes, en la cual les enseñan a los líderes cómo tienen que hacer cuando el pastor llega. Un día como hoy, tienen que estar esperándolo fuera con el paraguas, otro tiene que sostenerle la campera, otro agarrarle el saco y acompañarlo y escoltarlo y hacer todo. Y les cobra para enseñarles todo eso. Cómo hay que escoltar al siervo de Dios. Parece absurdo, pero sucede. Se pone en un lugar totalmente lejano, lejos de la gente, súper ungidos, inalcanzables. Una unción que no se pueden acercar a ti porque caes de la unción. La Escritura nos muestra que con lo simple, con los elementos simples de la vida cotidiana, Dios puede transformar el corazón de una persona. Dios puede traer victorias maravillosas con cosas simples. No necesita ni grandes elocuentes, no necesita ni grandes oradores. Es la presencia de Dios la que toca el corazón. Es el Espíritu Santo el que obra. Yo puedo pararme aquí y tener mucha elocuencia y comenzar a utilizar hermenéutica y comenzar a hablar, pero es Dios quien hará la obra. Es el Espíritu Santo quien trae la convicción de pecado. ¿Por qué a las personas les cuesta tanto pensar o creer que pueden abrir su corazón o hablar con alguien? Porque los han lastimado, los han herido. Porque han visto este tipo de personajes que se ponen en un lugar de inalcanzables. ¿Se puede hablar? No se puede hablar. Uno me decía, yo podía hablar con el pastor, pero porque hacíamos una reunión en la semana cuando yo llevaba una cantidad de dinero, una ofrenda, entonces ahí sí, el pastor me recibía en su oficina y podíamos hablar y me ministraba por mis negocios.
es acepción de personas eso. Algo dirá, no, bueno, hay que atender a los empresarios. Sí, pero atiende a todas las personas en todo caso. Entonces, cuando te pones en un lugar tan distante, las personas pierden el foco en que historias como estas nos muestran que es lo simple, lo cotidiano, lo que tienes en tu mano, lo que será suficiente para vencer. Quizás dices una fe pequeña, bueno, será suficiente. Porque no es simplemente tener fe. Hay personas que dicen, la fe mueve montañas. La palabra de Dios no dice eso explícitamente. Dice la Escritura, si tuvieras fe como un grano de mostaza, le dirías a este monte, desarráigate y plántate en el medio del mar. ¿Pero qué fe? ¿Simplemente fe? No, fe en Jesús. Fe en Él. Esa es la fe que mueve montañas. Esa es la fe de lo imposible. Esa es la fe en la cual tú dices, yo he llegado con una enfermedad terminal. Los médicos no me daban esperanza, no tenía posibilidades, pero yo creo que Dios puede hacer algo en mi vida. Entonces Dios hará la obra en ti. Él hará el milagro en ti. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! ¿Qué es lo que tienes hoy? Después de él fue Sangad, hijo de Anat, el cual mató a 600 hombres de los filisteos con una guijada de bueyes, y él también salvó a Israel. Él también. No se olviden de Sangad. Él también salvó a Israel. Quizás es un versículo nada más, pero no se olviden de él. Quizás tú dices, lo que yo he hecho es poca cosa, pero Dios dirá, no se olviden de ella, no se olviden de él. Parece poco, pero con un elemento básico, con algo que era cotidiano, Dios permitirá que tú hagas una gran proeza. Con algo pequeño, quizás sea una fe, pero con esa fe, Dios hará grandes cosas. Y serás recordado por esa fe. La Escritura nos muestra el salón de la fe y dice, por la fe se conquistaron reinos, se taparon boca de leones, se apagaron fuegos impetuosos, se evitaron filos de espada. Por la fe, ese es el salón de la fama de la fe, hombres de fe. Esta historia es de un hombre de fe. Porque yo quiero ponerte a ti delante de un ejército, 600 hombres, tú solo, con un palo, y a ver si lo enfrentas o corres. Lo normal sería correr, estoy con un palo, son 600, ¿qué voy a hacer? Pero la fe te lleva a avanzar y decir, bueno, estoy dispuesto a dar mi vida. Estoy dispuesto a morir en este campo de lentejas por Dios. Porque esta es la bendición que Dios me ha dado. Hay quienes hoy bajan los brazos fácilmente, hay quienes se rinden fácilmente. Pero Dios te ha dado esa bendición, Dios te ha dado ese campo de lentejas, Dios te ha dado la familia, Dios te ha dado los hijos, Dios te ha dado tu negocio, tu bendición, y te rindes fácilmente y dejas de pelear. ¿Por qué no comienzas a orar? ¿Por qué no comienzas a luchar? ¿Por qué te rindes fácilmente y dejas que el enemigo venga a buscar lo que no le pertenece? Si hoy tú te plantas en la fe, sin importar cuán grande sea el enemigo, el Espíritu de Dios plantará victoria. El Espíritu de Dios te dará la fortaleza para enfrentar, aunque sea el gigante. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! ¿Cuántos enfrentarán a su enemigo hoy? No necesitas mucho, pero debes saber qué es lo que tienes. Porque si tú haces como muchas personas y dicen, no tengo nada, yo soy pobre, un pobre tipo. Bueno, algo te dio Dios. Y si tú no puedes identificar qué es eso, quizás alguno diga, yo tengo un oficio. ¿Y qué hago con eso? Mira y piensa todo esto en dirección a un servicio a Dios. Porque este ministerio
Y gran parte de los templos que están construidos en todo el país, ¿sabes quiénes los construyeron? Muchos hermanos trabajaron, sí. Muchos hermanos ayudaron, colaboraron, dieron sus recursos. Pero los que hicieron los techos, levantaron los cimientos, hicieron las zapatas, fueron los pastores. Los pastores de este ministerio, y aún hasta estos días, son los que están trabajando, levantando los diferentes templos en diferentes provincias, haciendo las cabriadas. El pastor Hernán estaba subido al techo, soldando las cabriadas. De madrugada los hermanos ya no daban más y ahí estaban trabajando. Y el pastor estaba soldando, estaba trabajando. Había momentos que no daban más, estaban sin dormir. Pero como estaba el pastor, estaban ahí. Así que en un momento el pastor dijo, vamos a orar. Vamos a orar en las 3 de la mañana, Río Gallegos. Un frío. Pero en ese momento comenzaron a orar. Y el cansancio desapareció. El sueño desapareció. Las fuerzas volvieron. Pastores que estaban allí decían, era algo increíble. Estábamos cansados, queríamos irnos ya, queríamos rendirnos, pero Dios nos mostró que podíamos continuar, que aún había fuerza para seguir adelante, que aún se podía seguir adelante con la obra de Dios. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! Santo es nuestro Dios. Esas son las bases de este ministerio y de esta fe. Yo voy a invitarte que puedas ponerte de pie. Hoy debes irte de aquí sin argumentos para decir, yo no puedo hacer nada. Claro que sí puedes hacer. Ahora, si tú te propones tapar el hambre que hay en África, bueno. Pero si tú dices, puedo ayudar a alguien que está en la calle, sí puedes. Sí puedes hacerlo. Quizás dice, no puedo alimentar a 10, pero puedes alimentar a 1. Quizás no puedes predicarle a 3.000 personas, pero puedes hablarle a tu vecino, predicarle a tu compañero de trabajo, contarle tu testimonio. Quizás digas, yo no conozco muchos versículos ni muchas historias de la Biblia, pastor. Pero estás aquí. Y por algo estás aquí. Algo Dios hizo en tu vida, por eso te quedaste. Y eso es suficiente, es tu testimonio. ¿Qué es lo que Dios hizo en tu corazón? Y algo dirá, bueno, no sé, yo lo que sé es que me siento bien. Cuando vengo, siento que Dios habla a mi corazón, siento paz. Bueno, es simplemente eso. Cuéntale a las personas lo que tú sientes, eso romperá con toda doctrina. Cuando la gente diga, no, pero ahí lo que pasa es que te enseñan esto, te enseñan aquello. Es como aquel que le dijeron, pero ¿cómo fue que hizo la obra? ¿Cómo se llama? ¿Quién es? Y él dijo, yo, a la verdad, yo no sé mucho. Lo que yo sé es que yo no veía y ahora veo. ¿Tú sientes paz en tu corazón? ¿Tú sientes calma? Bueno, ese es tu testimonio, lo que Dios ha hecho en ti. Comparte con otros el amor que Dios te hace sentir, cómo Dios está cambiando tu corazón, la paz que sientes, que ya no sientes temor cuando duermes, que ahora puedes descansar tranquilo y antes no. Ese es tu testimonio. Luego tú irás anotando las victorias en el camino. Luego irás anotando así como anotaban los pastores. Hoy maté un león. Y en tu vara estará aquello que te recuerde lo que hiciste. Pero ¿qué tienes hoy? Eso úsalo para Dios. No necesitas grandes elementos. Solo necesitas confiar en Él. Yo voy a invitar a aquel que hoy quiere abrirle su corazón a Jesús. Que hoy pueda creer que lo poco en las manos de Dios será maravilloso. Que lo que parece poco hará grandes proezas.
que las historias menos reconocidas, como tu vida, la mía, quedarán marcadas como historias de fe. Personajes poco reconocidos, pero que tendrán una gran victoria. Yo voy a invitar a aquel que quiera hacer esta oración de fe, que pueda cerrar sus ojos y repetir esta oración en voz audible que dice: Señor Jesús, luego de escuchar tu palabra, yo te recibo en mi corazón como mi único Dios y Salvador de mi vida. Te pido perdón, Señor, por todos mis pecados y por todos mis errores. Ayúdame a seguirte y a serte fiel. Señor, anota mi nombre en el libro de la vida eterna. Y yo te doy gracias por morir por mí en la cruz, por darme vida eterna y por hacerme hoy un hijo tuyo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya.